Buenos días, bienvenidos a Los Speakers, el espacio para su opinión. Legislar en Colombia parece tarea fácil, pero es importante que tengamos personas idóneas en el cargo. Por eso hoy, una persona muy joven, madre de unos gatos maravillosos, abogada y candidata como representante a la Cámara de Bogotá por el Centro Democrático. Queremos darle la más cordial bienvenida. Sofía Araujo, gracias por aceptar la invitación a Los Speakers, el espacio para su opinión. Y el número 118. Muchas gracias, Mario. Gracias a los speakers por tenerme acá, por permitirme amplificar también esta voz. Y bueno, feliz y contenta de disfrutar este espacio contigo. Y venían ahorita corriendo, pero del aeropuerto, ¿no? Me contaban que estaban con una actividad familiar. Estaba recogiendo a mi tía y a mi abuela que viven en Canadá hace muchísimo tiempo. Tenía rato que no las veía. Y dije, no, sí estamos Vinieron a apoyar. Vinieron a apoyar. A hacer barra. Es que esto es en familia. Yo dije, sí, la campaña es importantísima, pero todo es un balance. La familia es lo primordial. Entonces yo dije, detenemos un momentico la agenda y vamos y la recogemos y luego ya seguimos. Eso me gustó muchísimo. Es importante siempre tener claros los valores. La misma Constitución Política de Colombia, porque recordemos que estamos hablando aquí desde el derecho administrativo, ¿no? Sí, yo soy abogada y especialista en derecho administrativo. La Constitución Política habla de la familia como núcleo central, ¿no? Por supuesto. Yo me siento aquí como en casa, por favor. No sé cuánto se va a extender, me perdonan por favor aquí, pero pues ustedes saben. Pero bueno, vamos a ir al grano. Estamos entre colegas. Vamos a ir al grano porque algo que me parece súper importante es el tema legislativo en cualquier parte del mundo, pero en Colombia. ¿Qué hace un representante a la Cámara? Mira, en este trote que es la campaña, me la he pasado hablando con las personas. Cada vez que, por ejemplo, los empresarios me abren sus puertas o estoy en la calle con la gente, les cuento qué hace sobre todo el Congreso de la República. Porque a mí me parece que todo parte desde la educación, todo parte de la capacitación. Hay que capacitar a los ciudadanos. Entonces es muy importante saber que el Congreso de la República en Colombia es bicameral, tiene dos cámaras. La Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, le llaman así, que es la Cámara de Representantes. Entonces, en el Senado y en la Cámara, a ambos les llaman congresistas, hacen exactamente lo mismo. La diferencia entre el Senado es que es a nivel nacional la votación, los escogen a nivel nacional. Y en la Cámara de Representantes la escogen a nivel territorial. En mi caso, como estoy lanzando a la Cámara de Representantes por Bogotá, me escogen solamente en Bogotá. Eso como contexto general. Pero entonces, ¿qué hace un congresista? Si ya entendemos que la Cámara de Representantes y el Senado hacen lo mismo, porque una ley tiene que pasar por las dos cámaras, son 4 los debates de una ley, 2 por la Cámara, 2 por el Senado, o puede ser al revés. ¿Qué hacemos o qué se hace allá desde el Congreso? Se hacen las leyes, pero también se hace el control político, que es tan importante. Se hacen debates, se hacen audiencias, se revisan los proyectos de ley y lo que viene, y sobre todo también se tiene un estrecho lazo con la comunidad, precisamente en honor a este nombre que es ser representante. Eso es básicamente lo que hacemos. Ahora, como estábamos hablando al principio en la introducción de esta conversación, que a mí siempre desde muy pequeñito, pues, yo tengo 52 años, en esa época nos daban democracia, sí. daban algunas fuentes de derecho, cívica, urbanidad, o sea, era delicioso y es lo que incluso yo quisiera ver ya nuevamente en nuestra educación. Pero entonces siempre me llamaba la atención ver candidatos a la Cámara de Representantes o al Senado y con unos perfiles profesionales muy buenos, sí, pero alejados de las leyes. ¿Alejados cómo? O sea, otro tipo de carreras, otro tipo de habilidades muy buenas, pero siempre me llamó la atención eso. El hecho de ser abogada especializada en derecho administrativo, ¿le pone una carga adicional a la cosa? ¿Nos lleva una ventaja o no? Sí, por supuesto. Yo sí creo que al Congreso de la República pueden llegar diferentes profesiones, porque precisamente si bien hacemos leyes, es de todos los sectores, de todos los aspectos, y es necesario, por ejemplo, que un arquitecto sepa también y pueda representar su gremio, su sector, los constructores, bueno, todo esto. Pero por supuesto, siendo abogada y teniendo
este conocimiento adicional en temas de leyes y estas herramientas, el juicio de reproche, como le llamamos, y que tú ya lo debes entender en temas en derecho penal, es superior. Es decir, una persona me viene a decir a mí, ¿cómo es que usted no sabe qué es lo que va a llegar a hacer? ¿O cómo es que usted no sabe cómo es una ley si es que eso fue lo que le enseñaron en su carrera? Entonces, por supuesto, yo creo que los abogados tenemos una carga adicional y una responsabilidad adicional cuando llegamos a espacios como el Congreso de la República y saber legislar, pero que esto es otra parte fundamental que a lo largo de mi trayectoria me he encargado mucho de enseñar, porque yo he pasado por la parte privada y también he pasado por el Congreso. Entonces yo he estado en firmas de abogados, pero también he estado en el Congreso de la República en UTLs, en unidades de trabajo legislativo. Entonces, en esas firmas de abogados, en una que duré 4 años, aprendí muchísimo de transporte, de infraestructura, y allá una de las labores primordiales era enseñarle a los concejales y a los congresistas qué pasaba verdaderamente en el sistema de transporte público y qué pasaba verdaderamente en este tema de la construcción y en este espacio de la construcción, para que ellos pudieran dar debates a la altura y poder legislar o hacer acuerdos normativos en pro de lo que sea el desarrollo tanto de las empresas, pero también en beneficio de la sociedad. Entonces, esto para decirte que los políticos necesitamos estar capacitados en lo que verdaderamente pasan en los sectores del día a día, de la cotidianidad, y por eso la gente no se puede desvincular de la política, por eso la gente tiene que ir de la mano con los políticos, los empresarios, el ciudadano de a pie, los vendedores, todos tienen que estar de la mano con la política, porque la política, y sobre todo en el legislativo, es el que le hace las leyes que lo rige después. Pues qué mejor que nosotros que vamos a estar en el Congreso sepamos bien qué es lo que les beneficia a ellos, qué es lo que les da un verdadero desarrollo, para que teniendo un desarrollo personal se logre luego tener un desarrollo como país. Ya que toca este tema, además que sorprende, es una niña. 29 años. Y no lo digo yo, o sea, mucha gente la ve y dice, y esta muchachita, pero apenas nos está diciendo un pedacito de todo lo que ha hecho en su carrera y sobre todo trazando ese rumbo hacia lo que estamos haciendo hoy. Y ya que toca esos temas, Sofía, ¿cuáles son esos problemas que tiene Bogotá que desde el Congreso usted va a poder resolver? Mira, hay algo importante que hay que seguir enseñando. Es que yo creo que sobre el Congreso poco se enseña y la gente poco sabe qué es lo que puede o no puede hacer el Congreso de la República. Nosotros allá, repito, hacemos, ya yo estoy diciendo como si fuera congresista, ¿no? No, pero es que si no pensamos así, sí, pero bueno, por favor, o sea, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? Con la selección Colombia, vamos a ver qué hacemos, no, pensamos en ganar, pues ni para qué vamos. Ni para qué vamos, exacto, tal cual. Entonces yo voy a seguirlo diciendo. Nosotros allá hacemos las leyes. Eso que les prometan en campaña, que les van a arreglar la calle, que les van a... esas cosas chiquitas, bueno, que no son chiquitas, pero que son de la cotidianidad del día a día, eso no se hace desde el Congreso. Eso es una mentira, eso le toca al Ejecutivo, eso le toca a los ediles, al Consejo, verificar qué está pasando con la alcaldía y demás. En el Congreso es un poco más marco. Nosotros tenemos un tipo de ley que se llama las leyes marco. Entonces, pongámosle que es como los topes hasta donde pueden llegar todos los demás. Entonces, en el Congreso, por ejemplo, podemos ayudar a Bogotá en temas de presupuesto, que es tan importante, el presupuesto a los diferentes sectores. Eso sí lo podemos hacer y garantizar para el desarrollo de la ciudad, en temas de infraestructura, en temas de salud, en temas de educación, en todos los sectores. El presupuesto es indispensable, pero en el día a día, en el hueco, tápeme el hueco aquí, quíteme aquí los vendedores informales, ese tipo de cosas, eso es una mentira. Eso no se puede hacer desde el Congreso. Se puede hacer control político y se puede hacer veeduría y saber que la ley que se hizo se está cumpliendo. Entonces citan a las entidades, se les pregunta en su labor cómo van, en el cumplimiento de la ley cómo van, que muestren el seguimiento, que muestren los informes. Todo eso se puede hacer desde el Congreso y eso también ayuda al desarrollo de la ciudad, porque entonces ahí estamos viendo que lo que se puso en un papel que va concordante con lo que entendemos que necesita la ciudadanía, luego se está cumpliendo. Uno de mis profesores de Derecho Constitucional hace muchos años decía, es que este es un país totalmente legalista. Yo le decía,
doctor, yo por eso estoy estudiando Derecho. Porque me gustan las leyes. Sí, pero es que no hay que... Pues con todo el respeto, profesor, usted sabe que porque somos muy amigos. Guiño, guiño. Sí. Menos mal somos muy amigos, por eso me atrevo. Y que es legalista. Claro, es obvio que es legalista y por eso es que esto es derecho. Si no, puedes estudiar filosofía o otra cosa que me gustara de pronto pues, por ese lado. Pero en Colombia, si bien tenemos muchas leyes, me fascina que eso suceda. Sí. A veces vemos la queja de la ciudadanía de que esas leyes no les están beneficiando realmente. ¿Por qué sucede eso? Mira, yo creo que hay varios factores y es, uno, sí tenemos demasiadas leyes. Y no solamente demasiadas leyes, sino que están muy dispersas. Esto le encantó a mi profesor, ya. Corten. No, pero yo soy positivista pura y dura. A mí me gusta el derecho positivo. Kelseniana al 100%. Sí, o sea, 100%. Pero soy una mujer muy estructurada y me gusta el orden. Entonces sentir que tenemos una ley por allá, otra por acá, otra por acá, y que entonces hay que revisar allá para ver cuáles son todas y se integran, pues ese es el trabajo del Congreso. Deberíamos integrarlo todo nosotros desde el Congreso. Y ojalá, mira, a mí me encanta la contratación estatal. Entonces tenemos la ley 80, que es el Estatuto General de Contratación Estatal. Está por otro lado la ley 1150. Y no es nueva, esa no es una ley nueva. No, cero. Y sigue vigente. Pero entonces luego viene la que la modificó y la reformó, bueno, adicionó muchas cosas, que es la 1150. Y luego tenemos un decreto reglamentario 1082 de 2015. Y entonces, para poder entender la contratación estatal, se supone que uno piensa y uno dice, el estatuto me dice todo. No te dice todo. Tienes que ir a las otras leyes que están por allá. Y entonces las inhabilidades todas están en el estatuto. No, están por allá en el estatuto de anticorrupción hay unas, en el CEPAC hay otras. O sea, te toca armar el rompecabezas. Nosotros, que hacemos las leyes, deberíamos dejarle a la ciudadanía esto masticadito y que lo encuentren en un solo lugar. Eso para mí es un sueño, poder conglomerar el tema de las leyes de contratación en un solo estatuto verdaderamente. Entonces esto para también ir hacia el otro punto que te quiero decir, y es que muchas veces, como tenemos tantas leyes que son necesarias, pero están repartidas en todas partes, hay una carga adicional que yo siento que no se está cumpliendo, y es la socialización a las personas, al ciudadano de a pie. De por sí que el abogado ya habla enredado. Yo por eso hablo simple y trato de que esto sea lo más masticadito del mundo y que con palabras simples se entienda lo que necesitamos transmitir. Porque de por sí que a los abogados nos forman con un lenguaje como en hipérbole todo. O sea, así como demasiado. No hablamos en latín, es porque ya hemos sido... literal, tal cual. Entonces, hay dos factores importantes y es, hay demasiadas leyes regadas por ahí que son necesarias pero que se pueden condensar. Y por otro lado, no se le está informando bien a la ciudadanía cuáles son las herramientas que tienen a la mano. Y entonces, luego, un tercer factor que yo incluiría es, muchas veces los políticos no saben cuáles son los dolores de la ciudadanía y se quedan detrás del escritorio escribiendo leyes que ellos creen que les van a beneficiar, porque yo tampoco voy a partir de la mala fe, de pronto partamos de la buena fe, principio del derecho, que ellos creen que les pueden beneficiar, pero que realmente en la práctica no les benefician, porque nunca hicieron el trabajo de ir a la comunidad y de ir a la sociedad a ver qué les estaba pasando. Por eso en tu primera pregunta, a mí me parece tan importante que una de las labores de los congresistas es seguir en campaña el resto de su ejercicio. O sea, si yo quedo, con el favor de Dios que así será, el 9 de marzo la campaña solamente empieza, porque es que hay que seguir yendo a la comunidad, a las localidades, a escuchar, porque ahí es cuando de verdad necesito los insumos para legislar después. Yo creo que eso es lo que pasa. Ahora, Sofía tocaba hace un rato el tema del control político. Sí. En la antigüedad, bueno, no hablemos más de mi vejez, pero hace unos años para acá, hace algunos años... En la antigüedad, eso sonó como unos 100 años antes de Cristo. Sí, pero bueno, hace unos años esa solemnidad que había de ir a un congreso, al Senado, pero una Cámara de Diputados, era algo bellísimo, era educativo, súper participativo. Hoy es triste y no quiero utilizar adjetivos, obviamente. No. Pero ¿cómo podemos ejercer, Sofía, cómo va a ejercer ese control político buscando que no se vaya a ese show mediático que vemos hoy? Total. El problema es que las redes sociales nos trajeron eso. La gente descubrió las redes sociales
y se volvió adicta a ser viral, a los likes, a los comentarios, a la viralidad. Entonces eso ya se generó como una adicción entre el que más genere show es mejor y entonces por eso voy a votar. Mira, yo he sido actriz, influencer a raíz de la actuación, me llegaron muchos seguidores, entonces logré hacer negocio con muchas marcas y ser embajadora de muchas marcas. Siempre mi sueño fue ser abogada, entonces en simultáneo estudié Derecho y ya en determinado momento dije, necesito dedicarme solamente al Derecho porque no me queda espacio para todo. Y luego, siempre quise hacer política porque a mí lo que me gusta es estar con la ciudadanía, abrazar, reírme, hablar, escuchar, construir entre las partes. Entonces, con todo este tema del show mediático y de las redes sociales, es muy difícil porque la gente ya solamente ve influenciadores. Entonces yo les digo, yo que fui influenciadora, yo que tengo seguidores y que tú, por ejemplo, también tienes seguidores y todo, y eso está bien porque si uno lo usa... Yo la sigo a usted, ¿no? Yo lo sigo a usted. Claro que no. Usted no yo me lo sigue. digo, pero por supuesto, y nos no. comentamos y todo. Y entonces, con todo este tema de los influenciadores y que hay tanta información, yo siempre le enseño a la gente y les digo, está bien que sigan, está bien que tengan seguidores, está bien que quieran hacer negocio a partir de los seguidores, está perfecto. Pero fíjense muy bien en el contenido que están siguiendo. Fíjense muy bien en la formación y en la manera de pensar de las personas. Fíjense muy bien si es una muy buena persona, porque una muy buena persona va a ser un muy buen ejercicio después. Entonces, en el control político, para aterrizarlo hasta allá, primero, si uno es una persona decente, si uno tiene principios, si uno tiene valores, si uno tiene rectitud, yo creo que en ese mismo marco se va a manejar todo lo que uno haga. Yo, por ejemplo, llegaré a hacer control político porque me fascina el control político. Creo que más allá de seguir aumentando y aumentando las leyes, lo que necesitamos es hacerle control a ver cómo se están cumpliendo todas las cosas. Pero será a la altura, respetando a cada quien, en términos de técnica, en términos de datos, de cifras, de argumentos, no denigrando a la persona, no tachando o dañando el buen nombre. Ese no es el estilo que se tiene que hacer. Sí se puede hacer correctamente. Yo la primera vez que llegué al Congreso tenía como 21 años o 20. Mi primer trabajo en el Congreso. Y claro, yo llegué y veía eso que tú dices, la solemnidad y toda la historia que hay en esas paredes y las columnas y todo. Yo decía, wow, qué hermosura, qué honor estar aquí. Y luego entré al salón elíptico y a los salones en donde se hacen normalmente las sesiones y veo lo que es eso. Nadie se escucha con nadie, nadie se respeta. Y dije, me desilusioné muchísimo, me desilusioné un montón. Bueno, después me salió una oportunidad de irme a trabajar en una firma en donde duré un rato largo, en donde te contaba que enseñábamos a los concejales, a los congresistas. Entonces yo nunca me desvinculé del tema de la política. Y luego volví al Congreso y dije, ya tengo más madurez, ya tengo más experiencia. Y sí, esto pasa, pero la verdad es que yo también puedo ser una voz que ayude a cambiar este tipo de cosas y que demuestre que con rectitud, que haciendo las cosas bien y con decencia y conocimiento, por supuesto, vehemencia y coherencia, sí se pueden hacer las cosas bien. Entonces, en mis debates políticos, en mis controles, en mis intervenciones, eso será lo que verán. Una mujer que habla firme, que tiene carácter, que tiene coherencia y determinación, pero que también está llena de decencia y que no, eso no se va a convertir en un show mediático. Y ojalá, yo creo, que además, uno enseña con el ejemplo. Entonces yo sí creo que eso se puede ir modificando a lo largo del tiempo si personas como yo, que queremos hacer esto de esta forma, mostramos que con el ejemplo que sí se puede hacer sin necesidad de salir, de ser amarillistas, de gritar más, de hacer el show, sino que de verdad le aportemos a la ciudadanía conocimiento y resultados. Haciendo un poquito de una pequeña retrospectiva en esta misma conversación, apelando nuevamente al concepto suyo de las redes sociales y el daño que han hecho, porque ha sido así. Las redes sociales son una herramienta maravillosa, pero aunque muchos piensan, sobre todo las nuevas generaciones, piensan que las redes sociales acaban de llegar, hombre, hay mucho por explorar,
y desafortunadamente muchos actores políticos hoy que deberían estar trabajando ya en otra fase siguen siendo activistas. Muchos estrategas de marketing político en campañas siguen apelando y siguen invitando a su candidato o siguen invitando a su cliente, a quien están asesorando, para que se maneje como un activista. Decir, mire, vamos a buscar viralizar. ¿Por qué viralizar? O sea, la política debería ser seria y se ha perdido, además de la solemnidad de la que estamos hablando, esa seriedad. Esa seriedad se ha perdido. ¿Qué mensaje le podemos dar a esos estrategas de marketing político que cada campaña tiene para que, hombre, busquemos algo en pro del país y no de pronto de un anhelo egoísta propio del candidato como tal? Sí, y de desinformar, porque eso es lo que hacen también, desinforman muchísimo. Es innegable que las redes sociales hoy llegaron para quedarse y que la política necesita de redes sociales también. Y que es un medio en que, imagínate, antes de las redes sociales, ¿cómo se hacían las campañas? Puerta a puerta, con megáfonos. Y usted lo está haciendo también todavía, ¿no? Sí. Un poquito tradicionalista, ¿no? También, porque Bien. es que a mí me gusta hablar con la gente. A mí me gusta escuchar a la gente. ¿Es más fácil coger como están haciendo mucho solamente ahí desde internet y un TikTok y eso? ¿O por qué lo está haciendo así? Yo estoy integrando las dos cosas, porque es que es importante lo que te venía diciendo. Las redes sociales son importantes, es una forma de llegar más rápido a la gente, es una forma de comunicar tus mensajes. Si uno las usa correctamente y con responsabilidad, más eficaz, más eficiente. Pero yo siempre soñé hacer política. Yo siempre soñé estar en una campaña para verdaderamente ayudar a la gente. Y a mí me dicen, cuando llegues allá, ¿qué vas a hacer? Yo les digo, es que no necesito esperar a llegar allá. Yo quiero que la campaña en sí sea el vehículo para ayudar a la gente. Y vienen campañas desde hace años porque en esa contratación que tenía privada estaba ayudando ya a los entes de la ciudad con esa educación política como tal. Ven campaña, ¿no? Toda la vida, sí. Porque es en sí eso lo que ayuda. Entonces, ¿cómo es posible que yo me quede detrás de una pantalla leyendo mensajes que está bien, los leo todos, soy súper juiciosa, pero yo necesito el roce con la gente? Yo necesito que la gente también vea lo que yo soy y yo ver y reconocerme a mí en otras personas también, y que nos identifiquemos, porque eso es lo que somos los seres humanos. Tenemos historias por contar e historias que nos unen siempre. Entonces, ¿yo cómo voy a legislar? ¿Cómo voy a ayudar desde la barrera y no conociendo la realidad, entrando a las casas, compartiendo, escuchando a la gente? Entonces, para mí es importante la mezcla de las dos. Pero entonces, volviendo al mensaje, sí, está bien que usen las redes sociales. Ya eso se demostró que es un vehículo para llegar. Pero no dejen de lado esa cercanía con las personas y no se enfoquen solamente en el contenido viral. Si uno es una buena persona, si uno hace las cosas con el corazón, eso ya te viraliza. Y si uno está informado también. Porque es que, o sea, hay que ser responsables en las redes sociales. Uno no sabe cuántos miles de kilómetros va a recorrer ese videíto que uno hizo en un estudio. Y entonces ese mensaje le llegó a un montón de gente. Imagínate uno generando odio, generando resentimiento. Eso también se viraliza. Por eso hay que generar lo contrario. Entonces, ese es el mensaje. Yo creo que es estar formados, estar preparados, preocuparse por ser mejores cada día como persona, pero también intelectualmente. Hacer las cosas de corazón y eso llegará a muchas personas. No hay que tener el afán de llegar como sea. Ahí es que tratar de hacerlo de la mejor manera para que verdaderamente se logre hacer una transformación en la cultura y en el pensamiento de las personas. Y hoy que tenemos esa cantidad de candidatos al Congreso, vamos a decirlo, porque hay al Senado y hay a la Cámara de Representantes, ¿qué debería hacer una persona para elegir su candidato, para elegir su representante a la Cámara? Bueno, entonces yo te voy a contar. Yo me muevo en taxis y a todos los taxistas estoy en la tarea de enseñarles cómo votar. Y les pregunto, ¿quién es su candidato a la presidencia o candidata? Entonces me cuentan. Y les digo, bueno, pero ustedes saben que el Congreso de la República también es importantísimo porque es el contrapeso al gobierno nacional y miren todo lo que hemos logrado de tener en este gobierno. Entonces es importante que ustedes sepan que el 8 de marzo son las votaciones al Congreso de la República. El 8 de marzo vamos a tener dos consultas, la de la derecha y la de la izquierda. Entonces, para votar por cualquiera que quieran,
yo por supuesto estoy en la de la derecha, tienen que pedir el tarjetón de la consulta. Luego hay 2 tarjetones más. El tarjetón del Senado, y entonces en mi caso que estoy en el Centro Democrático votaré por el Centro Democrático, que es lista cerrada. Y luego el tercer tarjetón es el de la Cámara de Representantes, que entonces yo que estoy como candidata a la Cámara de Representantes, tienen que marcar el logo del Centro Democrático y buscar el último número, el 118. Hay que marcar las 2 cosas. Esa es la pedagogía para saber qué hacer el 8 de marzo para escoger Congreso, que es tan importante, que es, mira, Mario, aquí nosotros, que esto también tú ya lo debes saber, tenemos un sistema de pesos y contrapesos, que es la separación de poderes. Tenemos 3 ramas del poder: la ejecutiva, la legislativa, que es el Congreso, y la judicial, que son las ramas judiciales, o sea, las cortes y demás. Entre ellos hay un balance. Y entonces, por ejemplo, los decretos que está sacando el presidente Petro, necesitamos, como oposición lo digo, que los tumben las cortes, porque son perjudiciales para la ciudadanía. Pero entonces, las reformas que quería meter el presidente Petro, ¿quién las detuvo? Porque eran perjudiciales para la sociedad. ¿Quién las detuvo? El Congreso de la República. Y sobre todo el Senado, porque la Cámara la tienen la izquierda. Por eso yo le enseño tanto a la gente, la Cámara es súper importante que no dejemos que tengan las mayorías, porque es muy difícil que progrese el país si hay una izquierda que está limitando la libertad de empresa, que está limitando la propiedad privada, que está limitando la salud, la educación, el empleo, que está subiendo los salarios mínimos al 23%. Necesitamos hacer entonces ese sistema de contrapesos, y para eso hay que saber votar al Congreso también. Es 1/3 del poder que tenemos en el país, y de ahí la importancia. Y muchos están pensando solamente en por quién voy a votar para que sea presidente, pero se les está olvidando esa parte tan Congreso. Importante. Hay que darles unos texticos del Barón de Montesquieu para que vean de dónde viene el tema, porque es que es tan importante para nosotros, para el país, y es lo que realmente ha permitido que en este gobierno que está terminándose haya habido una destrucción grandísima, ¿no? Porque con todo el respeto del señor Gustavo Petro, él tenía unas intenciones que de pronto eran muy buenas para él y algunos de sus adeptos, pero para el presente y el futuro cercano del país, para nada. Claro, pero es que si uno está buscando cosas que son buenas para uno, pues no se meta a la política, porque la política es para representar a la sociedad y a la ciudadanía, no para buscar el beneficio personal. ¿Qué le va a dar usted a esos ciudadanos que le van a dar su voto, usted como representante de esas personas? Mira, yo como representante de esas personas les voy a dar transparencia absoluta, les voy a dar cercanía, conmigo van a estar de la mano siempre, y voy a ejercer el título en su complejidad, en totalidad, que es ser representante. Cuando se escoge un representante es porque es quien lleva la vocería del pueblo a esos lugares que son los estrados en donde se hacen las leyes. Entonces, en mí van a encontrar una mujer intachable, recta, de principios y de valores, pero que también ha tenido conocimiento, experiencia, preparación, una abogada que ama ser abogada, además me fascina el derecho, y que voy a hacer buenas leyes para la juventud, para las mujeres, para generar empleo, para que la movilidad funcione y para que logremos también que haya cultura ciudadana y sentido de propiedad, que eso es lo que nos despega, ¿no? Entonces, eso encontrarán con la 118 del Centro Democrático en la Cámara por Bogotá. ¿Bogotá necesita buenos representantes a la Cámara, Sofía? Bogotá necesita buenos representantes a la Cámara, y te voy a decir por qué. Porque cuando llegan al Congreso, claro, uno legisla para toda Colombia, para toda la ciudadanía, pero también tiene la capacidad de hacer leyes para Bogotá, que beneficien a Bogotá. Y los representantes se olvidan de su ciudad. Entonces necesitamos una representante, la 118, que llegue con conocimiento de país, pero también con sentido de propiedad de esta ciudad que la recibió y en donde yo crecí, en donde pude realizar mi vida profesional y laboral, y en donde he recorrido también y he escuchado las problemáticas y lo seguiré haciendo. Así que necesitamos una buena representante para Bogotá.
Necesitamos realmente buenos legisladores, no solamente para nuestras ciudades, sino para todo el territorio nacional. Y es importante, pues, que no miremos solamente esas opciones que tenemos para la candidatura a la presidencia de la República, sino el Congreso, que es tan importante para hacer ese control político y, sobre todo, poder controlar el poder en el país. Sofía, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a los speakers del espacio para su opinión. Muchísimas gracias, de todo corazón, muchísimas gracias. Fui feliz en este espacio de los speakers y espero que me tengan nuevamente acá para que sigamos hablando, debatiendo, contrarrestando también ideas. Un último mensaje para esos seguidores. El último mensaje es que no se olviden el 8 de marzo votar por la 118, la candidata más joven de la lista que llega con toda la frescura, con toda la energía y con la preparación para dar debates a la altura y hacer leyes que Colombia necesita. Y ustedes quédense con nosotros porque tenemos más noticias, sobre todo en este inicio de año, que es tan importante para la nación. Recuerden que esto es Los Speakers, el espacio para su opinión. Muchísimas gracias.